Bueno, continuamos con más información. No es un músico, es un músico, pero no vamos a hablar de música, pará. Es un músico, pero no vamos a hablar de música. En realidad estamos haciendo un poquito de tiempo porque estábamos organizando una nota con el tema de salud. Son épocas en las que se habla mucho de cuestiones que tienen que ver con enfermedades respiratorias, pero también, y en los últimos días, se habla mucho de dengue porque han aparecido algunos casos incluso en nuestro distrito. Vamos a hablar con el doctor Julio Saleme, que ya está con nosotros. Julio, buen día y muchísimas gracias por tu visita. ¿Qué tal? Buen día, no, por favor. Las notas, aclaro el chiste porque las notas musicales habitualmente empiezan con música y estiramos con un cachito de música para cerrar una consulta previa que teníamos que hacerte y por eso la aclaración. Después vamos a hablar un día de música, ¿no? Cuando quieras. Podríamos. De música, de rock, de lo que quieras. Sí, sí. Julio, pero bueno, nuestra visita habitualmente tiene que ver con el tema de salud y por supuesto con las miradas que están puestas. Después de lo de la pandemia, cada vez que aparecen casos de enfermedades conocidas, la gente tiene miedo. Y esa es la realidad. Y por supuesto, nuestro espacio busca prevenir, pero informar fundamentalmente. Sacar el miedo. Y sacar el miedo. Claro. El respeto, la responsabilidad, sí, frente a una enfermedad, pero no el miedo. Hoy vamos a hablar... El miedo tiene que ver, vamos a esto y después al sí. tema. Digo, me parece que el miedo tiene que ver a lo desconocido, claro. Y sobre todo no porque uno no conozca una enfermedad, porque seguramente la ha sentido nombrar, pero a lo que me puede producir. Entonces, cuando uno sabe y tiene las herramientas para poder prevenir, que es lo que tratamos nosotros de hacer, o sea, que hacer lo que el común de la gente... llevar indicaciones de lo que el común de la gente puede hacer como para prevenir este tipo de enfermedades, entonces lo que hacemos es sacar el miedo. Bien. El miedo enferma. Totalmente. Bueno, decíamos, han aparecido en el distrito de Pehuajó y en distritos vecinos casos de dengue. ¿Qué es específicamente el dengue? Sí, han aparecido, estaban quizás todos los casos últimos que había este año, hasta... la Cava, el Gran Buenos Aires y un poco más extendido, digamos, como una mancha, y de ahí más para el norte. ¿Por qué esto? Porque en realidad quien transmite el dengue son 3 enfermedades de las que vamos a hablar. El dengue, el Zika y chikungunya, que en realidad son prácticamente iguales, por eso las vamos a poner, y que tienen quien transmite, el vector que transmite esta enfermedad, que es por un virus, por 3 virus distintos en estos casos, pues son 3 enfermedades, es un mosquito, que es la hembra del Aedes aegypti, que es así se llama el mosquito. La hembra es la que pica, está infestada y transmite la enfermedad. ¿Por qué digo que llegaba hasta esa zona y ahora viene bajando? Porque hay gran cantidad de casos, con las temperaturas altas más viene bajando hacia el sur, ¿no es cierto?, hacia el oeste y hacia el sur, y llegan hasta acá casos que primeramente son importados de algún otro lugar. Si un paciente, una persona viaja a algún lugar, lo pica un mosquito y se enferma, cuando viene a su lugar, digamos, de origen, aparece con la enfermedad, y esos son casos importados. Ya cuando algún mosquito lo pica, se infesta el mosquito y vuelve a picar a otra persona, si allá hay circulación dentro de la comunidad, se llaman casos autóctonos, que no es lo que está pasando acá, a no ser que hayan empezado a aparecer más casos que no estarían reportados hasta la fecha. La persona que yo conozco, digamos que el caso que conozco, no la persona, es un caso que se había contagiado fuera de Pehuajó. ¿Qué producen? Bueno, el tema, entonces, acá el actor principal es el mosquito, la hembra del Aedes aegypti, que también produce la fiebre amarilla en otras enfermedades, que no vamos a hablar hoy, pero también es quien picando produce esa enfermedad. Son enfermedades virales, había dicho, son 3 virus distintos, el virus del dengue, el virus del Zika, el virus de chikungunya. Tienen en común, y esto es lo que yo lo voy a tratar junto, las 3 cosas, porque tienen en común que son enfermedades febriles, que tardan entre 5 y 7 días en que es inoculado por la picadura del mosquito y aparecer los síntomas. Más o menos tardan lo mismo las 3 enfermedades. Se llama periodo de incubación.
Y después el periodo de enfermedad también alrededor de la semana, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Fiebre normalmente mayor de 38 grados, las 3 enfermedades. Mucho dolor de cabeza, cefalea intensa, las 3 enfermedades. Sobre todo dolor de cabeza, pero intolerable, muy fuerte. La gente se va a dar cuenta si llegara a tener algo de esto. Y dolor detrás de los ojos, retroorbital se llama. Detrás de los ojos duele muchísimo. Esto lo dan las 3 enfermedades. Después, otra cuestión en común es el dolor de músculos, de articulaciones, de cuerpo, digamos. Uno lo llama así, ¿no es cierto? Músculos y articulaciones que duelen mucho, mucho decaimiento, tira a estar en la cama, con bueno, todo lo que acompaña la fiebre, a veces náuseas, vómitos, alguna diarrea, sudoración. Y esto es importante por el tratamiento, después lo voy a decir, por la ingesta de agua. Se pierde mucho líquido por la fiebre. Recuerden, más de 38,5, o sea, 38,5 para arriba de temperatura. En general, estos son los síntomas que comparten las 3 enfermedades. Prácticamente los tiempos son iguales, el tratamiento, después vamos a hablar, también es el mismo. Y ahora las diferencias. El dengue es también parecido, quizás con el Zika produce menos dolor de cuerpo, sobre todo de las articulaciones. Zika produce mucho dolor de articulaciones y chikungunya produce mucho dolor muscular, muchísimo. O sea, hay diferencia en esto. En los 3 casos duelen articulaciones y músculos y hay fiebre, pero en uno duelen más los músculos, en otro las articulaciones y en el otro por fin duele todo. Y aparte, el dengue sobre todo produce hemorragias. Hay algunos casos, hay una forma que es hemorrágica y produce sobre todo epistaxis, o sea, sale sangre por la nariz, por las encías, bueno, por cualquier lado puede salir. Se acompañan a veces, sobre todo de petequias, que son manchitas debajo de la piel, y hay algunas veces, no en todos los casos, en los 3 que se produce una, digamos, como granitos, una erupción cutánea, ¿está? En los 3. Más o menos el cuadro, por acá lo tenemos, de las 3 enfermedades. Vamos al tratamiento. Bien. Primero, para que la gente se quede tranquila y sacar los miedos, tiene que tener mucha fiebre, muchísimo dolor de cabeza, sobre todo se le tiene que como explotar los ojos para adelante, duele detrás de los ojos, no los ojos, duele detrás de los ojos. Se llama retroocular. Ese dolor de cabeza. Generalmente se ha tenido, a veces cuando hay unas contracturas musculares en el cuello, suele doler detrás del ojo, y por eso digo mucho más leve, pero la gente seguramente sabe de qué estoy hablando. Prevención y tratamiento. Prevención es evitar el mosquito. ¿Cómo se evita el mosquito? Repelente. Bueno, primero vamos a hacer otra cosa, los cacharros que hay en los patios, el agua, porque se crían en eso. Entonces, primera cuestión es descacharrar absolutamente todos los lugares que puedan quedar con un poquito de agua. No hay mucho porque hay mucha seca, si hay agua de lluvia hay poca, pero siempre queda un balde, un tacho, el agua para el gato, el agua para el perro, esto o aquello otro, y eso es un criadero de mosquitos. Y a partir de ahí el mosquito existe, se enferma, pica y transmite la enfermedad. ¿Está? Primero eso. Teniendo los síntomas, nada más que paracetamol, sobre todo paracetamol, para bajar la fiebre, nada más. Se baja la temperatura, no es nada más como medicación, digo. Si tiene náuseas o vómitos, bueno, se darán algún medicamento, gotas, normalmente, Reliberano o algo parecido, para las náuseas y los vómitos. Para la diarrea también se trata la diarrea, y después mucha cantidad de agua, beber mucha agua, ¿está? Paracetamol para bajar la fiebre, beber mucha agua, reposo. No más que eso, no hay mucho más. Consultar al médico, por supuesto. Claro. Sobre las formas hemorrágicas ya hay un tratamiento más específico, hay que consultar al médico. Y esto ya no es para este programa. En este programa es descacharrar, consultar al médico, tomar ibuprofeno para bajar la fiebre, algo para los vómitos, algo para la diarrea. No hay muchísimo más. Bien. Lo más recomendable de todo es el paracetamol para bajar la fiebre. Hay lugares más en el norte, en Paraguay. Yo recuerdo cuando estaba acá en la región sanitaria, digamos, teníamos información y monitoreo de estas cuestiones. En
En Paraguay se repartía en las plazas paracetamol, calcula que no se contaban los casos directamente. Se repartía para bajar la fiebre, porque ese es el tratamiento. Después, evitar que el mosquito pique. Repelente, cuidar los niños, por supuesto, con tules y esas cuestiones, mosquiteros en las casas, el viejo espiral, Fleet y esas cuestiones. Y todo para evitar que el mosquito pique y nada más. Todo el mundo sabe, exactamente. Lo importante, Julio, y para tener en cuenta, porque por supuesto son las consultas que van llegando, ¿solo contagia el mosquito al ser humano? Me olvidé una cosa. Sí, solamente contagia el mosquito en las tres, con una excepción. Zika se puede transmitir por vía sexual. ¿Está? Entonces, en ese caso, como se evita, como dijimos, descacharrar con todas estas cuestiones, también como lo dije, lo transmite el mosquito, pero por vía sexual, de cualquier forma, se puede transmitir. Entonces, solo Zika. Zika, hay que usar preservativo en ese caso. Es la otra manera digamos, de alguna manera prevenir. Bien. Decías, puede pasar a ser una enfermedad hemorrágica. ¿Puede alguna de estas tres enfermedades ser mortal? Sí, depende de la persona. Bien. Normalmente no son enfermedades mortales. Normalmente también dejan poca inmunidad porque van mutando. Pasa como con muchas otras enfermedades virales, y se puede tener varias veces. Hay algunos intentos en el mundo, porque digamos en las zonas tropicales esto es muy común, hay algunos intentos en el mundo. Lo último que yo conozco es una vacuna japonesa, está en estudio, aquí no está aprobada. De ser aprobada le debe faltar más de un año, porque hay que tener garantías de seguridad y de eficacia, y eficiencia, y de seguridad sobre todo. Así que todo lo que hay es esto. La prevención es cuidándose, como lo dije, en las tres enfermedades, y después bajar la fiebre, digamos, es sintomático, para decir de alguna manera. Bien. Julio, aprovecho la oportunidad. Decíamos al principio de la nota, se viene la época de enfermedades respiratorias. Se está lanzando ya la campaña de vacunación antigripal, pero también hay novedades que tienen que ver con el tema COVID. Vamos a ir por parte en principio, y como siempre lo hacemos en esta época, la recomendación de vacunarse con la antigripal. Sí. Hoy sería lo fundamental, digamos, niños, adultos y adultos mayores, menor de 65, mayor de 65. Así lo está dividiendo la autoridad sanitaria, y la población menor de 65 años ya viene vacunándose hace un tiempo. Ahora, digamos, específicamente está lo de los adultos mayores. Digamos, el Estado provee las vacunas en los vacunatorios, en el hospital, en las salas, acá en el caso de Pehuajó, y las obras sociales también proveen a sus afiliados, algunas, por lo menos IOMA y PAMI, cubren digamos, que es el grueso de la población. Recordemos que sería recomendable, obligatorio, pero como recomendación, no que nadie va a ir preso por esto, pero como recomendación es obligatorio de los 65 años para arriba. 60, 65, depende también de las enfermedades preexistentes. Como decíamos, en el caso de estas virosis que me lo preguntaste, me parece que quedó sin contestar, si pueden llegar a ser mortales. Sí, todo depende también de cómo está el paciente, de qué enfermedades previas tenga, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene insuficiencia renal. La enfermedad por sí sola no, tal vez sí, pero con sí en algunas enfermedades puede complicar mucho y llevar a la muerte. Bien. Sí. Estábamos con la vacunación, entonces hay que poner el centro en la vacuna antigripal. Esto va acompañado normalmente, sobre todo personas mayores de 65 años, de 60 podríamos decir, si tienen alguna enfermedad concomitante, hipertensión, dislipidemias, sobrepeso, diabetes. Bueno, lo que habría que hacer es bajar quizás algunos años de los 60, 65, algunos años, y vacunarse. Siempre es bueno prevenir la gripe, porque esto sí que causa mucha enfermedad y causa muerte por enfermedades colaterales, normalmente por complicaciones en sí, pero se complica y la gente muere. Mucho más de lo que uno cree. Esto hay que acompañarlo con la vacuna para la neumonía, antineumocóxica. Se da, digamos, una dosis un año, al año siguiente se hace un refuerzo y dura 5 años.
Bien. Es fácil. Bien, quería decir algo del COVID, que vos lo nombraste en algún momento. Todas estas enfermedades, la gripe, el dengue, Zika, todas estas enfermedades siguieron existiendo. Claro. Nosotros mirando al COVID, quizás no nos hemos dado cuenta que también existían, que la gente estaba con estas cuestiones, posiblemente se nos hayan pasado por alto algunos casos, pero bueno, no es que aparecieron o que volvieron enfermedades. Digo, si apareciera algo de fiebre amarilla, yo diría, bueno, sí, están volviendo enfermedades de antaño que no debería haber, el sarampión, la viruela, bueno, estas cuestiones que ya están prácticamente desaparecidas, o deberían estar desaparecidas. Pero en estos casos, estas otras enfermedades, no. Siguen estando, hemos tenido la atención puesta en otro lado. Bien. Esto viene viene de la mano una recomendación por el tema del COVID. Ahora hay que preocuparse, y la autoridad sanitaria lo está diciendo de esta manera, hay que preocuparse por la vacuna antigripal y por la vacuna a quienes corresponda antineumocóxica, por la neumonía o pulmonía, como se decía antes. Y no se está recomendando dar en estos momentos, para no distraer el sistema inmunológico, refuerzos de COVID. Bien, bueno, justamente consultaba a una oyente que tiene 4 dosis, entiendo que la vacuna de COVID, si conviene ahora ponerse la bivalente o la de la gripe y esperar por la bivalente. Polivalente de gripe. Es lo Bien. que habría que poner ahora. Sí. Ahora va, que yo supongo que todas polivalente, porque está gripe A, están todas. Yo supongo que es una sola mezcla, por decir de alguna manera, que existe en el país. Bien, Sí, no significa, porque digo, también en algún momento se dijo, el gobierno o la Organización Mundial de la Salud no recomienda vacunarse contra el COVID como si fuera algo en contra de la vacuna. En realidad tiene que ver con esto, con que es el momento de vacunarse contra la gripe. Es en Argentina, sí. La cobertura contra COVID hay que tenerla. Bien. Pero bueno, con 4 dosis se tiene. Y ahora lo más importante, porque después estas enfermedades que son estacionales, estamos ya en abril. Claro. Este año hace calor, pero ya en poco tiempo va a empezar el frío y empieza mucho más la circulación. Y el organismo necesita 15 días para empezar los primeros títulos, pero posiblemente un mes para tener una buena inmunidad, pongámosle, contra la gripe. Ya no fuimos a mayo. Claro. Y ya va a haber circulación de gripe. Seguramente en cantidad importante. Entonces está bueno hacerlo ahora, es marzo o abril. Claro. Hay que hacerlo. Por eso hoy pongamos la atención en esto. Y lo de la neumonía. La neumonía es una complicación de muchas otras enfermedades. Me olvidé decir el tabaquismo. La persona que fuma también tiene mucho riesgo de la neumonía. Y la neumonía, sigamos con la palabra riesgo, aumenta también el riesgo de muchas otras cosas, inclusive de morirse. La gente con inmunodeficiencia normalmente se mueren de infecciones. La neumonía es una de las más importantes, porque con la respiración uno está muy en contacto con todo tipo de gérmenes que andan dando vuelta. Bien. Julio, bueno, hemos respondido creo que a todas las consultas que habíamos recibido respecto a estos temas. Era lo importante hablar de dengue, porque por supuesto aparecen casos y aparecen un montón de preguntas. No es un tema hoy para preocuparse en demasía. Descacharrar. En eso sí, hay que ocuparse. Y evitarlos, en eso ocuparse y evitar los mosquitos. Claro. Se trata de tener cerrado, bueno, vuelvo a repetir lo que dijimos hoy, de la manera que uno pueda ahuyentarlos, matarlos, o no permitir que entren, como el mosquitero. Esto es todo lo que podemos hacer. Hay que ocuparse de eso, sí. Por eso digo, no preocuparse, sino ocuparse de evitar la presencia de los mosquitos en la casa. Ni más ni menos. Y yo calculo, por lo que hemos visto en estos últimos días, que la próxima clase estamos hablando de triquinosis. Porque ya hay algún caso, ya viene, casos, donde venga un poquito más frío, que va a haber época de carneadas y demás. Estaremos seguramente hablando de ese tema entonces. Seguramente que es el tema que se viene. Julio, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. El doctor Julio Saleme hablando con nosotros de temas bien de actualidad. Dengue, han aparecido algunos casos, por supuesto que viene de la mano de otras enfermedades como Zika y chikungunya. Por otro lado, también hablando de la vacunación antigripal, poner la atención en esta vacunación sin perder de vista lo del tema del COVID, que seguramente habrá tiempo luego para continuar con esa vacunación.